de vuelta aquí en Análisis Superior y déjame comentarle que hoy se presentó el informe Situación México del tercer trimestre de este año, donde Carlos Serrano, con quien vamos a platicar en unos instantes y quien además es el economista en jefe de este grupo financiero, pues comentaba que la trayectoria sostenible de la deuda pública mexicana se podría poner en riesgo de no mediar una reforma fiscal al inicio de la siguiente administración federal, lo cual podría traer como consecuencia una revisión de la nota soberana de México, así como la volatilidad en algunas variables como el tema del tipo de cambio y las tasas de interés. Reforma fiscal es la palabra clave. Mi querido Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estimado, pues muy buenas noches, gracias por la invitación al programa. Muchas gracias a ti, como siempre, por contestarnos, Carlos. Oye, pues creo que tienes toda la razón de no mediarse una reforma fiscal para los próximos pues meses. Yo me atrevería a decir, habrá grandes problemas por el tema de la deuda que tiene México y, por supuesto, las afectaciones que tendrían en el contexto de tipo de cambio y tasas de referencia, Carlos. Es correcto, Paul, nosotros estimamos que hay condiciones para que se termine esta administración sin tener desequilibrios fiscales importantes. Esto es, pensamos que se terminará esta administración sin cambios en la nota soberana de México, sin problemas para servir la deuda, ni la soberana ni la de Pemex. Pero en el mediano plazo sí tenemos una preocupación, Paul, porque habrá más presiones al gasto en los próximos años, en particular por lo que hace a pensiones. Ya gastamos más de 4 puntos del PIB en pago de pensiones. Para el año 2030 estaremos pagando cerca de 5 puntos del PIB, estaremos pagando más por concepto de servicio a la deuda, y en ese sentido nos parece que se debe hacer esta reforma fiscal, que por cierto creemos que es una reforma que debería de tener como piedra angular el intentar reducir la informalidad. La razón central por la que México es un país que recauda poco, somos el país que menos recauda en la OECD, uno de los que menos recauda en Latinoamérica, es por los altos niveles de informalidad. Hay que recordar, 63% de las empresas del país son informales, 55% de los trabajadores son informales. Mientras tengamos esos números, seguiremos teniendo una baja recaudación y tendremos estas presiones a la deuda que señala. Y más allá de eso, pues no podremos construir la infraestructura que requiere el país, no podremos tener la salud y la educación que requiere el país, ¿no? Claro, y que me llama mucho la atención el tema de la informalidad, Carlos, porque hace unos días por ahí circulaba una nota que era bastante interesante sobre cómo el crimen organizado pues tiene un alto nivel de contratación de la población mexicana y te das cuenta de los niveles pues tanto de inseguridad como de informalidad que como tú bien dices pues deben de combatirse rápidamente para que México pueda tener captación de dinero que ayude, como bien lo dices, a que el próximo gobierno inicie pues con acción, ¿no? Porque el margen de acción que tiene para hasta el momento pues es muy corto. Absolutamente, y en este sentido, Paul, no solamente reducir la informalidad le daría una mayor recaudación al gobierno federal, que como señalas es un tema vital y que será de urgencia, pero además el país podría crecer mucho más. ¿Por qué, Paul? Porque el sector informal es mucho más improductivo. La productividad del sector informal ha decrecido en las últimas décadas, porque el sector informal se caracteriza por tener empresas de menor tamaño que no pueden acceder al crédito, por lo tanto no crecen, y si logramos aumentar el grado de formalidad en la economía, vamos a lograr una mayor productividad y por lo tanto un mayor crecimiento económico. Así es que con esto no solamente se atacaría el problema de la baja recaudación, sino también el problema de bajo crecimiento que el país ha experimentado pues en las últimas décadas. Claro, algo importante que comentabas, Carlos, es pues el tema del momento en el debate político, ¿no? Ningún aspirante a pues de alguno de los partidos, ni de aquellos que todavía están viendo quién se va a quedar como su candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo año, ha hablado del tema de una reforma fiscal y pues bueno, políticamente es complicado hablar de este tema, ¿no? Sí, desde luego son temas que tienen complicaciones políticas, no son fáciles de tratar en una campaña, esto lo entiendo bien, pero creo que sería deseable que independientemente si se trata o no en las campañas, quien sea la candidata que gane las elecciones pueda implementarlo y pueda explicar a la sociedad los beneficios de esto, ¿no? Una reforma fiscal ayudaría
pues no solamente al que el país tenga una trayectoria de deuda sostenible, y esto implica tener menores tasas de interés para todo, pero que también explique a la sociedad que la única forma de lograr tener servicios públicos de alta calidad, de tener infraestructura de calidad y de poder lograr una mayor creación de empleos es teniendo una recaudación más potente. Entonces habrá un reto, reconociendo que esto es políticamente complicado, de transmitir a la sociedad este mensaje. Pues ojalá, Carlos, ojalá se animen a platicar o a hablar de una reforma fiscal que tú bien sabes, desde hace tiempo se requiere en México, reitero, por temas políticos, pues poco se habla de ello, no se ha realizado una buena reforma fiscal. Yo pensé que cuando entrara Rogelio Ramírez de la OA, la Secretaría de Hacienda, convencerá al presidente de la necesidad que existe de crear esta reforma, pero pues bueno, hasta el momento no hay ni se ha hablado de ninguna. Por ahí escuchaba ayer que Claudia Sheinbaum pues descartaba que pudiera haber una reforma fiscal tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Y pues ojalá, Carlos, se hable de estos temas próximamente. Esperemos que hable. Yo creo que no es realista pensar que esto ya va a ocurrir en el final de la administración. Es muy complicado siempre implementar cambios de alto calado al final, pero sí creo que sería necesario que se realice en la siguiente administración, y que independientemente de quién resulte ganador en la presidencia de la República, todas las fuerzas políticas concurran y concuerden que hace falta aumentar la recaudación en el país, porque además otro tema adicional, Paul, es que si no construimos la infraestructura que el país necesita en Así términos es. portuarios y ferroviarios, nos vamos a poder perder en cierta medida la oportunidad del nearshoring. Que justo para allá iba contigo ahorita, Carlos. Pues bueno, la primera es, pues elevan su proyección de crecimiento de 2.4 a 3.2% para este año y de 1.8 a 2.4 para el próximo año, es decir, para 2024, muy por encima, Carlos, del consenso de los analistas de diferentes encuestas e inclusive del Banco de México, y mucho, como lo comentas, pues bueno, enlazado por el fenómeno de la relocalización de las empresas, este famoso nearshoring, que se espera que traiga más flujos de capital hacia el país. Totalmente. Nosotros estamos haciendo esta revisión al alza, no solamente este año, en el que ya varios analistas, incluyéndonos a nosotros ahora, hemos revisado al alza, pero como bien apuntas, también para el año que viene, donde estamos entre los optimistas, y creemos, Paul, que este mayor crecimiento el año que viene va a obedecer a distintos factores. Uno es que estamos viendo un mercado laboral muy potente, tanto en términos de creación de empleos, tanto en términos de aumentos en salarios reales, y eso le va a dar mayor fortaleza al consumo. De hecho, ya se le ha venido dando todo este año y creemos que esto continuará el año que viene. Dos, estamos viendo aumentos importantes en la inversión, en buena medida inversión en maquinaria y equipo, y creemos que eso en parte ya refleja el inicio de esta tendencia del nearshoring. Y tres, creemos que habrá una mayor inversión extranjera directa el año que viene también por esta tendencia del nearshoring. Entonces, por eso es que hemos Claro. hecho estas revisiones al alza. Oye, Carlos, y justo hablando y empezando a hilar todos estos factores de los que nos hablas, pues uno de los problemas que, como tú bien lo has comentado, tiene que ver con el tema de la infraestructura. Se está invirtiendo poco en infraestructura, digamos, que sea atractiva para todas estas empresas del nearshoring que quieren llegar a México. Yo he hablado mucho sobre el tema, por ejemplo, de la conectividad para atraer estas grandes empresas de tecnología, porque si hacemos un verdadero análisis, Carlos, de qué tipo de empresa ha llegado a México con esta oportunidad del nearshoring, yo creo que no han llegado las empresas que esperábamos que llegaran por muchas faltas de infraestructura que van desde comunicaciones, carreteras, inclusive hasta agua, por ejemplo, electricidad. ¿Qué hace falta para que realmente se detone esta relocalización de empresas, Carlos? ¿Cómo no, Paul? Todos estos factores concuerdo plenamente con ellos. Si tuviera que decir cuál es el más importante, y esto lo hemos nosotros indagado a través de encuestas, por ejemplo, con la Asociación de Parques Industriales de México, creo que el tema fundamental o el más importante primero es la electricidad. Las empresas que están buscando en dónde instalarse requieren certeza de que tendrán acceso a electricidad a precios competitivos y además no contaminantes, y en este sentido creemos que la política adecuada a seguir sería permitir que empresas privadas se dediquen a la generación de energías limpias, y que por su parte la CFE
haga inversiones importantes en la transmisión y distribución. Eso nos pondría en una situación más competitiva en términos de atraer empresas. Y en segundo término, yo añadiría infraestructura física que permita potenciar los corredores exportadores. México exporta la absoluta mayoría de los bienes hacia Estados Unidos vía camiones por carretera, y eso es más caro. Creemos que hay que invertir tanto en líneas ferroviarias, pero también en los puertos, en particular del Golfo y de la península de Yucatán, el puerto de Progreso, y eso permitiría tener un canal mucho más eficiente de exportación a la costa este de los Estados Unidos. Carlos, pues como siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Seguiremos muy pendientes de estos informes de Situación México que presenta BBVA. Y pues de antemano, muchas gracias, Carlos. Que pases muy buena noche. Al contrario, Paul, como siempre, el agradecido soy yo. Muy buena noche. Muy buenas noches. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Pues